Hola, muy buenas, bienvenidos chicos de octavo grado a este tema de la materia de biología. Estamos por empezar el tema de las categorías taxonómicas y vamos a en esta sesión ver un poco de la reseña histórica, la historia de cómo empezó todo esto de las categorías taxonómicas y algunas reglas para la correcta escritura del nombre científico. Claro, saber qué es el nombre científico y cómo se utiliza correctamente. Entonces vamos a empezar diciendo la definición de taxonomía, que ese es en sí lo que engloba todo este tema, es la taxonomía. Y bueno, la taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, ¿sí? Trata sobre la clasificación. La taxonomía es equivalente a decir clasificación, ¿sí? Y generalmente es una clasificación científica. Se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerárquica, ¿sí? O jerarquizada, es decir, que tiene una punta y cada vez se va haciendo más grande en la base, ¿sí? Y bueno, es jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y vegetales. Sistemática porque lleva una serie de pasos, ¿verdad? Ya sabemos esa palabra. Y bueno, de los grupos de animales, vegetales, hongos, incluso bacterias, todos los seres vivos, pues la taxonomía se encarga de ordenarlos en diferentes grupos según sus cualidades, según el parentesco que tengan unos con otros. Entonces es entendible que, por ejemplo, las plantas las plantas en sí están agrupadas en taxones, se le llaman, muy cercanos, pero los animales están un poco más separados de las plantas, ¿sí? El chimpancé, como tenemos acá, y el hombre están muy cerquitas porque tienen características similares, pero el hombre y el caballo pues no tanto. Son mamíferos ambos, sí, entonces están en un taxón, ¿sí? Similar, o están en una rama del árbol similar o cerca, ¿sí? Cercanos, pero no tan cerca como el chimpancé y el hombre, ¿sí? Porque chimpancé y hombre comparten muchas características comunes y evidentemente el hombre y un pino, por decir algo, pues están muy separados, o el hombre y una langosta pues están muy separados, ¿sí? Entonces algo así es como se va determinando la posición o el orden donde cada una de las especies se va a posicionar debido al parentesco que puedan tener ciertas especies y a las características propias de cada especie. Entonces vamos a seguir, pero primero tenemos que saber de dónde se originó esta idea de clasificar a los seres vivos, cómo es que surgió la idea, cómo es que empezó todo esto. Entonces nos vamos a ir a este link, a este sitio web muy recomendado. Se lo voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes mismos puedan ir a ese link y puedan interactuar con una línea del tiempo que está preparada aquí. Es de la Universidad Autónoma Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? La UNAM, famosa. Entonces vamos a ver aquí la historia de la clasificación de los seres vivos. Aquí tenemos una breve introducción. Dice: las plantas y los animales que conocen representan una pequeñísima parte de la extraordinaria variedad de seres vivos que existen en toda la Tierra. Se ha logrado describir e identificar alrededor de 1.8 millones de especies en todo el mundo, pero se cree que el número total puede ser de entre 4 y 100 millones. O sea, es una pequeña fracción la que hemos logrado descubrir e identificar y describir, ¿sí? Esta amplia variedad de seres vivos se conoce como la biodiversidad. Apenas estamos comenzando a conocerlo, ¿sí? Para poder estudiar a tantas especies, los biólogos las han clasificado en función de las características que comparten. Han existido muchas clasificaciones de los seres vivos a lo largo de la historia, cada una de ellas respondiendo a las necesidades y conocimientos de la época en que se llevó a cabo. Pero siempre se ha buscado que la clasificación cumpla con dos requisitos: que comprenda a todos los seres vivos conocidos en el momento y que ninguno se pueda ubicar en dos categorías diferentes.
Esto es muy importante. Un árbol no puede estar en la rama de las plantas y de los hongos al mismo tiempo. Eso no es posible. No se puede y no debe ser así. Entonces vamos a ver cómo es que empezó todo esto. Bajamos un poco y nos dicen que en el 350 a.C., vean desde cuándo se empieza toda la historia de la taxonomía, Aristóteles pues observó 520 especies de animales y las organizó en dos categorías, basadas en las semejanzas y las estructuras de su apariencia, ¿sí? Es decir, él se basó en lo que podía ver. Hace 350, hace ¿cuántos años serían? Más de 2000 años. Pues evidentemente no tenía todos los recursos que ahora se tienen. Entonces él se fijó solamente en lo que podía ver. Y así él dijo que había dos categorías de animales, ¿sí? Estaban los Enaima, ¿sí? Que son los animales con sangre roja, y los Anaima, que son los animales sin sangre roja. Entonces en estos dos grupos se encontraban todas las 520 especies de animales que Aristóteles pudo observar. Aquí ya se dice que pues, fue la observación su mayor herramienta, y también disección de animales, es decir, para ver si tenían o no sangre roja, pues evidentemente los habría sido una disección científica y podía ver si realmente tenían o no tenían la sangre roja. Aunque parezca muy absurda esta clasificación, pues es la base de la clasificación que ahora se tiene de los animales vertebrados e invertebrados. Entonces Aristóteles aportó en esa área. Vamos a ir un poco más rápido. Ustedes pueden entrar a esta página y ir muy despacio para que vean todas las ideas claras que a lo largo de la historia se han llevado a cabo en relación a la taxonomía o a la clasificación de los seres vivos. Vamos con Teofrasto, siempre en el 320 a.C., es decir, hace más de 2000 años, pues era un discípulo de Aristóteles. Y él no solo incluyó a los animales, sino que también a las plantas, ¿sí? Entonces dividió a los seres vivos en animales y en plantas. Y además, las plantas las dividió en tres categorías: los árboles, los arbustos y las hierbas. Esta categoría todavía se ocupa, o esta clasificación, perdón, todavía se ocupa para ciertos trabajos, ¿sí? Todavía es utilizado árboles, arbustos y hierbas, ¿sí? E igual que Aristóteles, se basó en la observación, la disección de animales. Entonces, poco a poco se van incluyendo o se va ampliando todos los seres vivos que entran en la clasificación. Vamos a ver los mexicas, también llamados los aztecas, ¿sí? Los mexicas adquirieron amplio conocimiento de las plantas y animales, lo cual se refleja en los nombres nahuas, formados por dos elementos fonéticos, descriptivos y alusivos a las propiedades del organismo, ¿sí? Ellos nombraban a los animales de acuerdo a las características de estos animales, ¿sí? Por ejemplo, está el cempasúchil o el cempalzúchil, que es el cempache, creo que le llamamos aquí en El Salvador. Y bueno, este es el nombre en mexica, ¿sí? Y está el ajolote o el axolot, que significa monstruo de agua, ¿sí? Monstruo de agua, y es el ajolote, el axolot. De hecho, esta es la base, ¿sí?, de la nomenclatura binomial, que la vamos a ver dentro de poco, ¿sí? Entonces, eso es lo que se nos quiere dar a entender acá. También los mexicas que vivieron en épocas antes de Cristo, 1400, 1521 antes de Cristo, ¿sí? Vamos con Carl von Linné o Carlos Linneo, ¿sí? Fue un naturalista sueco que sentó las bases de la clasificación de los seres vivos que hoy se utiliza. De hecho, a Carlos Linneo se le conoce como el padre de las taxonomías realmente. Ordenó cada organismo en categorías taxonómicas que van de lo general a lo particular, lo que decíamos, de la clasificación jerárquica, donde la punta es lo más general y cada vez se va desglosando hasta llegar a lo más específico, la especie, ¿sí? Entonces, él creó unas categorías taxonómicas que son las que hoy en día se conocen.
el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie, ¿sí? Con el fin de evitar la confusión entre la comunidad científica, decidió asignar a cada especie un nombre único a partir de un sistema universal, ¿sí? Para que no se confundieran los científicos de una y otra parte del mundo, él decidió que las especies, los animales, las plantas y todas las demás especies tuvieran un nombre único, que aquí y en China fuera exactamente el mismo nombre. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y bueno, él dio las bases de la clasificación taxonómica como hoy se conoce. Luego está Ernest Haeckel, que dentro de las categorías taxonómicas de Linneo, él dijo que había 3 reinos de la naturaleza. Los reinos de la naturaleza eran el reino animal, donde se incluían todos los animales, el reino planté, donde se incluyen todas las plantas, y el reino protista, que es donde se incluyen todos los seres microscópicos. Según Haeckel, así era la clasificación. Luego esto evolucionó y vino Copeland ya en 1956, ya en nuestra era moderna, y dijo que habían 4 reinos: el reino animal, el reino planté, el reino protista y el reino monera. En el reino monera se iban a esa fue su contribución, el 4º reino, el reino monera, y aquí se iban a clasificar todas las bacterias. En el reino protista, todas las microalgas, ¿sí? Vino Whittaker, y esta es quizás la clasificación más conocida. Él dijo que iban a haber 5 reinos: el animal, el planté, el protista, donde están las microalgas, el reino fungi, que es el nuevo que él incluyó, donde están todos los hongos, y el reino monera, donde están todas las bacterias. Vino Carl Woese y creó una categoría arriba del reino, ¿sí? Los reinos eran como la categoría más arriba que había, era donde se incluían todos los organismos vivos, y más arriba del reino no había nada. Pues vino Carl Woese en 1977 y dijo de que habían una categoría superior que se llamaba el dominio, y propuso 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, ¿sí? Y así pues hay más contribuciones de más científicos. Aquí ven que es aún más complejo. Vino Lynn Margulis y creó una clasificación aún más compleja, más todo esto que pues año a año se ha ido descubriendo y agregando, es porque han habido más estudios ya no solo de la observación como Aristóteles en su tiempo, sino que ahora contamos con más equipo y podemos hacer mejores investigaciones. Podemos hacer investigaciones moleculares, podemos hacer investigaciones del ADN de los organismos, y ver qué tan semejantes son los ADNs de un organismo y el otro, y así los podemos emparejar o los podemos hacer que sean clasificar como parientes, ¿sí? Emparentar, esa era la palabra que estaba buscando, perdón. Bueno, ven que hay más y más y más, muchas otras categorías. Bueno, vamos a seguir. Esto fue una pequeña reseña histórica. Como ya les dije, yo les dejo este link en la descripción y ustedes pueden ir más a detalle a ver todo lo que ahí ofrece, toda la información que ahí está. Está muy bonita, muy interesante. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las categorías taxonómicas más utilizadas, las que vamos a utilizar nosotros. Tenemos dominio, el dominio que dijimos que era la categoría superior, la más alta, de donde se desprenden todas las demás, ¿sí? Está el dominio, y en el dominio vamos a contar con 3 dominios. El dominio eucaria, donde están todos los organismos eucariotas. Ya ustedes saben qué son los organismos eucariotas: aquellos que tienen células con núcleo verdadero. Por ejemplo, los animales, las plantas, los hongos y los protozoarios. Y las algas también. Ya había dicho las algas, creo que sí, no sé. Animales, plantas, hongos, algas y protozoarios. Sí. Entonces todos ellos se incluyen dentro del dominio eucaria. Luego está el dominio bacteria, donde están todas las bacterias, y el dominio arqueobacteria, donde están todas las arqueobacterias. Luego están los reinos de la naturaleza. Bueno, el programa menciona 5, ¿sí? El reino animal,
reino planta, reino fungi, reino monera y el reino protista, ¿sí? De aquí solo vamos a cambiar estos últimos dos, ¿sí? El animal, planta y fungi, esos están bien, ¿sí? Pero el programa está un poco desactualizado. Si se fijan bien, esa es la clasificación de 1960 y bastante tiempo. Ahora, una actualización nos dice que en vez de monera, este se separa, se hacen los dominios Eucaria y Bacteria, y los reinos respectivamente Bacteria y Arqueobacteria, y los reinos evidentemente Bacteria y Arqueobacteria. Y el protista cambia de nombre y se llama Protozoo, creo, o protista. Bueno, igual, no nos vamos a meter mucho en eso porque los que vamos más a ocupar son el reino animal y el vegetal, ¿sí? Porque son los dos más conocidos y pues lo que vemos así a simple vista en la naturaleza son animales y plantas. Bueno, abajo del reino están el que se llama, la categoría se llama Phylum o Filo, así como lo ven, pero también se puede escribir en latín. Déjenme que esto reaccione, que mi computadora reaccione, pero también se puede escribir en latín y se escribiría así. Ustedes también lo pueden encontrar como Phylum, así. Phylum o división. ¿Por qué se hace esta categoría? Esta diferenciación. Pues filo se ocupa sobre todo para animales, mientras que división es exclusivo de las plantas. ¿Sí? Esto sí es muy importante que ustedes lo sepan. Se le llama filo a la categoría justo por debajo del reino, a la categoría de los animales, y división a las plantas, ¿sí? Ahora, la categoría inferior, pues esta es igual para animales, plantas, hongos, bacterias, etc. ¿Sí? Después del filo va la clase, luego el orden, luego la familia, luego el género y la especie. ¿Sí? Voy a ir un poquito más rápido porque ya vamos 17 minutos. Y vamos a hacer un ejemplo, cómo nosotros podemos clasificar taxonómicamente los organismos. Bueno, muy fácil. Ahora, actualmente, en internet es muy fácil encontrar todas las categorías taxonómicas. Yo les propongo un ejercicio, ¿sí? Vamos a clasificar taxonómicamente al cedro, ¿sí? Vamos a ver cuál es su dominio, en qué reino se ubica, en qué división, clase, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me equivoqué, ¿sí? Lo que acabo de decir, al ser el tigre, es un animal, por lo que no es división, sino que filum. Doble L. O filo. Eso sí, puede ser en español y sería filo, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio para que vean cómo es que fácil y sencillamente pueden ustedes clasificar taxonómicamente un organismo. Entonces vamos a internet. Permítanme. Nos vamos a internet. Si esto me dejara. Nos vamos a internet. ¿Sí? Y vamos a poner clasificación taxonómica del cedro, que era el que yo les proponía, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Hacemos así. Perfecto. Entonces vamos a ver la clasificación taxonómica del cedro. Y nos vamos, aquí sí, le voy a decir que es válido irse a Wikipedia. Realmente Wikipedia para esto específicamente sí es útil. Y vamos a ver cuáles son las categorías taxonómicas. Número 1, tenemos que aquí no nos dicen primero cuál es el dominio. ¿Sí? El dominio yo lo estoy pidiendo acá. Pero aquí solo nos dice reino. Pero como ya les dije, todas las células eucariotas, plantas, todas las hongos, animales, etcétera, etcétera, son pues eucariotas y están en el dominio eucariota. Eucariota, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver el reino. Dicho sea de paso, todo esto está en latín, chicos. Entonces, fíjense bien
cómo se escriben los nombres para que ustedes no tengan ningún problema al traspasarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver. El reino del cedro es, pues, evidentemente el reino Plantae. Plantae, ¿sí? Porque es una planta. La división se le llama división magnoliofita. Magnoliofita. Magnoliofita, ¿sí? Y literalmente solo es de transcribir lo que aquí aparece, ¿sí? No voy a completarlo por cuestiones de tiempo, pero ustedes sí lo van a completar. Vamos a ver cuál es el siguiente, el tigre. Pues nos vamos aquí mismo en Wikipedia, ponemos tigre y ya nos aparece aquí. ¿Cuál es el problema que nos da? Pues que aquí tenemos una infinidad de categorías que nunca habíamos visto antes. El reino, subreino, superfilo. Pues les digo que esas se le llaman las subcategorías o supracategorías, ¿sí? Categorías que están un poquito por arriba o un poquito por debajo de estas que se le llaman las categorías principales. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar solo con las categorías principales. Pero sepan que abajo de, por ejemplo, de especie está la subespecie o la raza, ¿sí? Abajo de la familia está la subfamilia y así hay diferentes como subclasificaciones dentro de los taxones que ya conocemos. Por cierto, todos estos se llaman taxones, ¿verdad? Cada uno de estos son los taxones, ¿sí? Taxones, hay que saber el nombre. Y bueno, solo vamos nuevamente. Dominio, al ser un animal eucariota. Reino, aquí nos dice Animalia, Animalia. Lo vamos a escribir así. En latín, Animalia. El filum es Chordata, Chordata o Chordata se escribe. La clase, Mamalia, los mamíferos. Orden carnívora, porque es un carnívoro evidentemente. Familia, Felidae, un felino. El género es Panthera y la especie, una cosa, aquí usualmente le va a aparecer así, como solo P. tigris. ¿Qué significa esto? Pues la P está representando a esto, Pantera. Entonces nosotros vamos a escribirlo así. No. Pantera tigris. Pantera tigris, ¿sí? Entonces, bueno, así es como ustedes lo harían. Y de hecho el ejercicio que evaluado que van a tener va a ser exactamente esto, con su animal y su planta favorita. En el aula virtual evidentemente van a estar las indicaciones con mayor detalle y si tienen alguna duda pues me la hacen saber. Vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, quizás lo voy a dejar aquí este video y en el siguiente video vamos a pasar al siguiente tema que va a ser la parte número 2 y vamos a hablar sobre el nombre científico. Ya saben, cualquier duda me la hacen saber aquí en los comentarios. Les recomiendo que se metan a la página, al sitio web que les he dejado en la descripción para que pues, puedan investigar un poco más sobre la historia de la taxonomía. Nos vemos en el siguiente video.